Bueno, y aquí estamos, como lo habíamos anunciado, para analizar el proceso electoral del día de ayer, la consulta popular y el referéndum. Está con nosotros Pedro Donoso, gran amigo de esta casa, analista político. Pedro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Cristian, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. ¿Ganadores, perdedores después de lo de ayer, los hay? Es muy difícil, digamos, de establecer mediciones como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Y más con este proceso eleccionario que ya, digamos, dado los resultados, ya es casi desechable, digamos, ya no es tan importante, ¿no? Desde ICARE, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, nuestra metodología de análisis siempre es en el antes, en el durante y en el después de un hecho político. Y claro, ahorita lo interesante de las narrativas y de la comunicación política es ver quién se atribuye esta victoria finalmente, ¿no? Tú hacías la comparación a un partido de fútbol, en redes veo muchísimo, dicen, fue una goleada, 9-2, 9-2. ¿Lo podemos considerar así? Depende, digamos, de cómo los que se creen ganadores puedan enarbolar la bandera de la ganancia y, digamos, endosar la pérdida a finalmente sus detractores, ¿no? Pero al gobierno le fue bien, ¿o no? Evidentemente, digamos, es el que convocó, ¿no es cierto? Y ganó en 9 de 11 preguntas, ¿no? Aunque para ellos idea habría sido ganar en todas, como ha pasado, incluso en otras consultas populares. De acuerdo, pero pongamos... Donde todo el mundo, o la gran mayoría, vota por el sí. Exacto. O por el no. Acá hay una diferenciación que sí nos llama a todos mucho la atención. Pero pongamos el contexto sobre la mesa, digamos, un gobierno convocante, ¿no es cierto?, que tiene una crisis energética, que no logra resolver el problema de la violencia. Hace 2 semanas mataron a un alcalde, en la anterior semana mataron a otro alcalde. 500% han crecido finalmente las extorsiones, es decir, el contexto pesa. Entonces, dentro de todo, digamos, al gobierno le fue muy bien, ¿no? Sin embargo, hay un comportamiento... Sí le fue muy bien. Yo creería que sí, ¿no? Gana a pesar de que nos está dejando 8 horas sin luz diarias, digamos, ¿no? Qué terrible. Además, es inentendible. Es decir, si hace un año, ¿no es cierto?, nosotros construíamos la narrativa y sosteníamos como analistas que las consultas populares son referéndums de aprobación de un presidente, hoy finalmente ese argumento se nos cae. Ahora, la respuesta ¿en dónde está? En la medición post-consulta. Es decir, digamos, los actores políticos van a tener una narrativa, la opinión de la ciudadanía va a tener, digamos, una razón, pero los analistas lo que necesitamos es evidencia científica, ¿no es cierto?, es decir, encuestas para saber este comportamiento electoral que es tan extraño, digamos. ¿Por qué digo extraño? Por lo que estoy planteando, es decir, hace un año, ¿no es cierto?, hace poco, más de un año, ¿no es cierto?, las personas dijeron no a un gobierno profundamente desgastado con similares preguntas, digamos. Prácticamente, ¿no?, la misma pregunta en cuanto al tema de la extradición que planteó Lasso en su momento. Técnicamente hay diferencias, ¿no es cierto?, pero eso a la gente no le importa. Es decir, votó no por un rechazo a un gobierno totalmente desgastado. Ahora vota sí. Ahora vota sí finalmente, ¿no? Entonces veo muchas opiniones de redes sociales que dicen, no, lo que pasa es que ahora el electorado ya es maduro, ya lee las preguntas. No creo que hayamos madurado en año tanto. Y medio, en menos de un año, exacto, en menos de año y medio. Sí, así es. Por eso ese comportamiento electoral hay que analizarlo. Por ejemplo, la pregunta de que los militares estén en las calles, los militares en las calles no han resuelto el problema de la violencia. Y están ya varios meses. Sin embargo, hay mucho apoyo. Es decir, es responsable preguntar finalmente al votante por qué lo hizo, en qué condiciones, cuál es la lectura, cuál es el contexto, para poder sacar algún tipo de conclusiones. Lo que pasa en el Ecuador es bien interesante. Cada 2 años en promedio hay una consulta popular o una reforma tributaria, ¿no? Entonces, el pasar de absolutos, de concluir cosas que, por ejemplo, la gente ahora ya va a empezar a votar por preguntas en las consultas populares, tener esas conclusiones le hace daño al análisis porque no son reales y no hay evidencia científica que lo sostenga. Claro, pero sí se puede ver acá que la gente, al parecer, analizó más el tema de las preguntas y sobre todo estas dos, la del trabajo por horas, que me parece... Era, quién sabe, la más polémica, y la otra sobre las mediciones internacionales, que creo que nadie ni siquiera llegó a entender muy bien, pero ahí lograron ganar quienes estaban apoyando la votación por el no. Ahora, lo que sucedió es que se mantuvo la tendencia. Perfiles de opinión en enero, ¿no es cierto?, te planteaba que la mayoría de preguntas iban a ganar con un 90% de intención de voto por el sí, y solo la pregunta del trabajo por horas del arbitraje tenía una intención de voto por el sí, pero menor. La encuesta de marzo de perfiles de opinión ya te decía que la pregunta por horas iba a perder, que la del arbitraje estaba bien reñida y que en el resto de preguntas había una intención de voto, pero no del 90%. Es decir, se mantuvo finalmente la tendencia. Ahora, no solo hay que analizar qué pasó, sino qué faltó.
Y a mí me sorprende finalmente porque, digamos, los gremios no tuvieron una presencia fuerte, ¿no es cierto?, en esa pregunta que les interesaba. No hubo campaña, además. No hubo ni siquiera campaña y todo se ancló a una vocería de una ministra profundamente incapaz de llevar mensajes, ¿no? Qué mal explicado lo de la pregunta y el valor de la hora, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al primer análisis que hay que hacer, que es ya no solo los resultados de la consulta, sino las relaciones políticas del gobierno. ¿Cómo queda la relación política del gobierno con el empresariado? Es el empresariado el que ahora le va a decir, usted nos falló en esta pregunta, ayúdenos a hacer una reforma laboral. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica cuando la segunda relación que hay que analizar es la relación ejecutivo-legislativo? El gobierno decidió en menos de 3 semanas romper los puentes con el correísmo y con el anticorreísmo, con el 48% legislativo. ¿Cómo eso se traduce en la votación por las leyes que tienen que presentarse a la Asamblea para hacer efectivo el mandato constitucional? Claro, porque, y eso es importantísimo señalar, en varias de las preguntas, creo que en su mayoría dice que ahora eso tiene que ir a la Asamblea para que la Asamblea debata cada uno de estos temas. Entonces, no es de que esto ya entra inmediatamente en su aplicación. Tiene que haber reformas, jurídicas. Solo 2 preguntas tienen una, de efectividad inmediata. ¿Lo hará la Asamblea? Es la pregunta. Tiene que hacerlo porque es un mandato legal, ¿no es cierto? Ahí la gran pregunta es si no lo hace, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Y eso nos conlleva a otro tipo de relaciones también que hay que analizar, que es la relación del Ejecutivo con la Asamblea, como decía yo, ¿verdad? Y también del Ejecutivo con otras funciones del Estado. Porque el presidente se sigue peleando con todos, ahora incluso con Construye, que parecía que lo iba a apoyar, y ya vimos lo que pasó la semana pasada, incluso con ese comunicado donde a ellos les endosaban el tema de la pregunta sobre el trabajo por horas. E intenta hacerlo con una habilidad, pero no le endosa a Lazo el tema de la pregunta de los militares, que fue una iniciativa de Lazo, ¿no? Es decir, es una reforma constitucional. Entonces, ese es el juego de narrativa, es el juego político, es un juego normal, pero lo que hay que analizar ahora son estas relaciones. ¿Cómo queda la relación del gobierno finalmente con, por ejemplo, para lograr este bloque de asambleístas de 40 voluntades, que era lo que intentaba? Ahí la gran pregunta es, ¿los disidentes de los otros partidos se van a plegar a un gobierno que está enfrentando una crisis energética y que no lo ha resuelto? Esas son las preguntas que hay que hacerse, más allá de quién ganó, quién perdió, los votos, etcétera, ¿no? Claro, porque volvemos a la realidad, como decía yo anoche en mis redes sociales y hoy también comentaba en el programa. Y la realidad es poco alentadora, Pedro. Totalmente, pero además, ¿cómo manejas tú la expectativa, esta relación del gobierno con sus electores? La gente va a querer que el tema de la violencia y la inseguridad se resuelva mañana. Es decir, yo voté sí en la pregunta, ¿no es cierto?, de los militares, y a mí me robaron el celular en la Metrovía. ¿Por qué me siguen robando el celular en la Metrovía? Usted me prometió que la consulta popular iba a ser finalmente la solución, ¿no? Por eso estamos viendo golpes de efecto bien interesantes. La prisión de Fabricio Colón Pico, por ejemplo, ¿no? Justo hoy, y eso le podría servir al gobierno para decir, bueno, estamos trabajando para aquello. Sin embargo, la situación, digamos, es tan delicada y es tan al límite que la gente va a tener un mayor escrutinio, diría yo. Hay que entender las razones de por qué, y va a ser mucho más tajante con la efectividad de la gestión política. Claro, después de esta consulta popular y los resultados, las expectativas de la gente también son muy grandes. Absolutamente grandes. Es decir, y sobre todo con un tema estructural que es difícil de administrar y de manejar. Si la violencia no se va a resolver en el corto plazo, todos lo sabemos, pero la necesidad tan grave de la ciudadanía es resuélvame el tema ya. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes, digamos, las relaciones políticas dinamitadas. Esto es un tema también bien interesante. El gobierno estaba en esta construcción de identidad porque no tenía una identidad. Ahora, se pelea con la Revolución Ciudadana, desplaza al anticorreísmo que Construye, está construyendo la identidad del anticorreísmo. ¿Cómo eso le puede funcionar para el 2025, ¿no? Que es un año muy complejo para el Ecuador? Creo que es momento más bien de unirnos y no seguir buscando enfrentamientos entre todos, que eso veo que está pasando, sobre todo en los últimos días. Es un fenómeno. ¿Cómo sacamos adelante este país si seguimos peleándonos todos con todos? Es un fenómeno difícil la unión, digamos, o sea, suena muy bien y eso es lo que hay que hacer, estoy de acuerdo, pero es un fenómeno difícil cuando tienes una sociedad profundamente fragmentada. Es decir, este país es un país de parcelas, lamentablemente. Las élites, y lo digo sin ser despectivo, las élites sindicalistas, gremiales, políticas, culturales, lo que sea, sociales, ¿verdad?, a la larga les cuesta entender el bien común y les cuesta hablar y pensar en la otredad, digamos. La otredad es este concepto sociológico del otro, ¿no? Siempre quieres anular al otro. Es muy difícil convocar a un gran acuerdo nacional si es que yo quiero el acuerdo solo con los míos, digamos, ¿no? Claro. Este es un problema mucho mayor, digamos, porque además, si hablamos de eso, hay que hablar de la identidad ecuatoriana, de la ecuatorianidad que no tiene una forma. Es muy difícil, ¿no? Así es, pero creo que el gobierno no debe seguir abriéndose frentes. ¿Para qué? ¿Para qué, digo yo? Pedro,
grandes perdedores del día de ayer, los correístas, aunque ellos dicen que han ganado, pero veía un video anoche, incluso con la presencia en pantalla del expresidente Correa, eso parece un funeral. Digamos, la política es el arte de construir narrativas por sobre la realidad. Es decir, aquí juega la percepción. Ganadores y perdedores solo podremos ver en tanto y en cuanto analicemos quién logra colocar la narrativa finalmente y quién logra crear ese mito y ese imaginario de la victoria o la derrota finalmente, ¿no? Por eso digo, ahorita la consulta ya se enfrió, ya no es un tema importante, ahorita hay que analizar. Ya pasó. Después, exacto, ya pasó. Ahora, después, ¿qué es lo que se viene finalmente? Porque el gobierno puede ser el gran ganador, pero si no resuelve en el corto plazo el tema de la violencia y la inseguridad, va a ser el gran perdedor. Bueno, lo puso ayer en sus redes sociales el presidente, ¿no? Con sus más cercanos colaboradores, el equipo ganador. Totalmente. Es normal porque tienen que finalmente atribuirse la ganancia. Me parece que es interesante la manera como lo maneja. Es decir, estamos Pero cuidado, ¿no? Cuidado, Pedro, con muy bajo el perfil. Con darse a una victoria, después de esta consulta popular, que en parte es lo que buscaban pensando en las elecciones de 2025, Totalmente. ver qué tanto apoyo popular tiene, pero en estos meses todo puede pasar de aquí a febrero del próximo año. Pero el Ecuador es un país de minutos. En horas pueden pasar cosas finalmente. En horas secuestraron un canal de televisión, en horas empezamos a tener apagones. Es decir, finalmente esto es, en horas se tomaron una embajada. No es finalmente, este no es un país que está viviendo una época normal, ¿no? Y el 2025 no es un año fácil. ¿Por qué no es un año fácil? Porque es un año de profunda transición. No solo vamos a elegir presidente y vicepresidente. El 2025 hay cambio de fiscal, renovación parcial de la Corte Constitucional, renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, selección de superintendente de bancos. Es decir, hay un montón de cambios, ¿no es cierto? Y eso es bueno analizar, es decir, cómo queda el tablero político de cara a ese año transicional, ¿no? ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora? ¿Qué deberá hacer el Ejecutivo? Hablábamos de que las expectativas de la gente, y sobre todo después de ayer, son muy grandes y muy altas. Lograr gestionar finalmente el triunfo, si es que se atribuye así, lograr gestionar el éxito, que en política es tan difícil, administrar las expectativas, que ese es el gran cuco de la política, ¿no es cierto? Y traducir esto en éxitos, digamos, legislativos, pero sobre todo en gestión, digamos, ¿no? Es decir, gestionar finalmente la violencia, mejorar la economía, intentar mejorar el empleo. La gran pregunta es ¿con qué dinero? Ahora se viene un nuevo acuerdo con el FMI, hay que ver finalmente cuáles son, digamos, esos detalles de esos acuerdos, qué implica finalmente esas renovaciones, cómo yo le demuestro al votante que le subí el IVA finalmente y ahora le estoy demostrando gestión. Todo eso tiene que traducirse. La gran pregunta es ¿con qué dinero? Es que dinero no hay y necesidades muchas, comenzando por lo que hoy por hoy también nos preocupa muchísimo a todos. Imagínate lo que es tener cortes de 7, 8, en algunas zonas hasta 10, 12 horas diarias y en las horas más productivas. Absolutamente. Pedro, ¿cómo va a salir adelante este país tal y como están las cosas y que además no se ve una solución rápida? Es muy complejo porque esa es la ecuación más compleja, ¿no es cierto? Expectativa alta, más necesidades, menos situación económica, finalmente ese es un cóctel muy, muy complejo. ¿Puede ser una bomba de tiempo? Es una bomba de tiempo sin lugar a dudas, porque hay que regresar a ver la otra relación que es importante, que es gobierno, movimientos sociales, ¿no? Es decir, ahora los movimientos sociales también intentando posicionar su narrativa de ser los ganadores en el tema del trabajo por horas y el arbitraje internacional, seguramente van a optar por la calle como un espacio natural de movilización. El que vuelvan las protestas, dices tú, estas movilizaciones indígenas con todo lo que eso ya sabemos que conlleva. Yo no creo que sea tan descabellado pensar aquello finalmente. ¿Por qué? Porque ojalá que no. Porque ya el 2025 está a la vuelta de la esquina, ya empezó la campaña electoral finalmente, ¿no? Todo el mundo está trabajando para esas elecciones ya. Todo el mundo está trabajando para esas elecciones y para los cambios políticos en el tablero, como te decía, ¿no? Es decir, esas relaciones políticas, relaciones de, digamos, funciones de control, etcétera, etcétera, etcétera. A la ciudadanía, ¿qué nos toca? ¿Qué nos queda? Lo que siempre hemos hecho finalmente, ¿no? Trabajar, creo que escrutar finalmente lo que está sucediendo, informarse, contrastar la información, me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, y no perder el optimismo, como decíamos hace un momento, pese a que el panorama es bastante oscuro, más ahora que tenemos literalmente estos oscuro. cortes, sí, muy oscuros con estos cortes de energía largos y prolongados que ojalá y terminen rápido. Muchas gracias a Pedro Donoso, analista político, por haber estado con nosotros. Pedro, una excelente semana. Encantado, gracias a ustedes. Buenos días. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar, Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM Mundo. Tu revista positiva llena de